Cordial saludo, mi nombre es Lady Hernández, soy ingeniera industrial especialista en seguridad y salud en el trabajo y los voy a estar acompañando en su clase de seguridad y salud en el trabajo. Al finalizar esta sesión estarás en capacidad de, primero, comprender la importancia de la seguridad y salud en el trabajo dentro del entorno laboral. Segundo, conocer la evolución histórica y los hitos más importantes en Colombia. Tercero, identificar el cambio de enfoque hacia una gestión más holística de la seguridad y salud en el trabajo. Cuarto, conocer los componentes claves necesarios para implementar un sistema de gestión efectivo en cualquier organización. Seguridad y salud en el trabajo se define, hace referencia a las condiciones y factores que afectan al bienestar de los empleados en su entorno laboral. Incluye la prevención de accidentes, enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. ¿Por qué es importante? Porque es necesaria para proteger la salud de los trabajadores, prevenir enfermedades laborales, accidentes de trabajo, mejorar la productividad y cumplir con las normativas legales. Ahora vamos a hablar un poco de la historia que se ha dado de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Si bien es cierto, en Colombia la seguridad y salud en el trabajo se tardó en establecer, a inicios del siglo XX se realizaron los primeros avances para tal fin. A continuación, en la siguiente línea de tiempo, veremos la evolución de esta disciplina en nuestro país. En el periodo de 1900 a 1910, todo comienza en 1904 cuando el general Rafael Uribe Uribe fue el primero en plantear una política orientada hacia la seguridad de los trabajadores. Pero fue en 1910 cuando el general Uribe pide indemnización para los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo, preguntando por qué a los soldados se les pagaban licencias por heridas y a un trabajador que pierde su capacidad laboral no. Es allí cuando en el periodo de 1911 a 1920, para ser más exactos, en el año de 1915, el Congreso aprobó la Ley 57, Ley Uribe, que obligó a las empresas de este entonces a otorgar asistencia médica y farmacéutica y a pagar indemnizaciones en caso de incapacidad o muerte. Pero, ¿qué sucedió en el periodo de 1921 a 1930? Nace la Ley 37 de 1921, donde se establece un seguro de vida colectivo para los empleados. Ahora, ¿qué sucedió en el periodo de 1931 a 1940? En el 34 se creó en Bogotá la Oficina de Medicina Laboral, que tenía como objetivo el diagnóstico de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para poder así indemnizar a los empleados. Esta oficina lo que hizo fue organizar una red en las principales capitales del país y se creó la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial adscrita al Ministerio de Trabajo. Para este mismo año, con la Ley 10 del 1934, se reglamenta todo lo relacionado a enfermedad profesional, auxilios, cesantías, vacaciones, contratos laborales a los que tenían derecho los empleados. En 1935 se establece la legislación laboral en donde se habla de los riesgos del trabajo y el 1 de julio de 1936 se empezó a regir esta ley. En 1938, mediante la Ley 53, se otorgó protección a la mujer embarazada, donde se le dio derecho a 8 semanas de licencia remunerada en la época del parto. Para este mismo año, con la Ley 96, nace el Ministerio de Protección Social. Ahora, ¿qué sucedió en el periodo de 1941 a 1949? La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo fue fundada en 1946 y desarrolló permanentemente labor sobre promoción de la medicina del trabajo. El 21 de julio de 1945, en la administración de Alfonso López Pumarejo, se crea la Ley 6, que empieza a regir como la Ley General del Trabajo. Adicional a ello, se presentó ante el Congreso de la República la Ley 90 del 46, que fue la creadora del Instituto Seguro Social, pero fue hasta el 26 de septiembre de 1949 que empieza a operar el Seguro Social con los únicos seguros de enfermedad general y maternidad. Con el decreto 2350 del 44 se crean los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de los empleadores de proteger a las empresas, a los trabajadores. ¿Qué sucedió en el periodo de 1950 a 1960? Se utiliza la primera tabla de enfermedades laborales y se categoriza las incapacidades temporales, permanentes parciales, permanentes totales y gran invalidez, además de las indemnizaciones por enfermedad laboral a los que tenían derecho los trabajadores.
En 1954, el Ministerio de Salud desarrolló un plan de salud ocupacional para capacitar a profesionales colombianos, quienes fueron los primeros en realizar un diagnóstico sobre las enfermedades profesionales. Para ello se hizo la aplicación de encuestas. En 1954 se creó CONALPRA, que en 1958 cambió su nombre por el Consejo Colombiano de Seguridad. Para este mismo año se crea la primera revista de protección y seguridad. En el 1955 se realiza la primera conferencia en Bogotá sobre salud ocupacional y en 1958 se realiza el primer Congreso de Seguridad en Colombia. No podríamos pasar en alto en esta línea de tiempo el año de 1957, el 21 de junio, nace el SENA durante el gobierno de la Junta Militar posterior a la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla. Continuando con nuestro periodo de 1961 a 1970, en el 65, en el gobierno de Guillermo León Valencia, se hizo extensivo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en las empresas. En el año de 1967, siendo presidente Carlos Lleras Restrepo, se ampliaron los beneficios a los riesgos de invalidez, vejez o muerte. En 1961, el Ministerio de Trabajo formó la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocida como INPES, el cual se encargó de la prevención y control de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. ¿Qué sucedió en el periodo de 1971 a 1980? Nace el Decreto Ley 0433 del 71, el cual sustituyó casi en su totalidad la Ley 90 del 46, la ley que dio el nacimiento al Seguro Social. Este Decreto Ley hizo un enfoque universal del Seguro Social. Sin embargo, el Decreto Ley 148 de 1976 realizó una nueva reorganización, el cual iba acorde con las doctrinas y normas de la reforma constitucional y administrativas de 1968. En el 75, con el decreto 070, se creó la medicina familiar. Con la ley 9 del 79 se crea el Código Sanitario. En esta ley se dictan medidas sanitarias en cuanto al sitio donde los trabajadores desarrollan sus labores. Con la resolución 2400 de este mismo año se crean disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. Las disposiciones resueltas sobre vivienda, higiene y seguridad aplican a todos los establecimientos de trabajo con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, de sus diferentes actividades. Todo esto emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, ¿qué sucedió en el periodo de 1981 a 1990? Con la resolución 2013 de 1986 nace el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que actualmente conocemos como COPAS. Todas las empresas e instituciones públicas y privadas que tienen al servicio 10 o más trabajadores están obligadas a conformar un comité de medicina e higiene y seguridad industrial. En 1988 se oficializa la inauguración del Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos, centro que funciona con el apoyo a Industrias Químicas de Colombia. Para este mismo año se fundó el primer Instituto de Educación Superior, INSEGED, dedicando exclusivamente a la formación de tecnólogos en higiene y seguridad ocupacional bajo el amparo del Consejo Colombiano de Seguridad. Con la resolución 1016 de 1989 se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores o patronos en el país. Ahora, ¿qué sucedió en el periodo de 1991 al 2001? Con la resolución 1075 se reglamentan las actividades en materia de salud ocupacional. Esta norma dice que dentro de las actividades de prevención se deben establecer campañas específicas que fomenten el control de la dependencia del fármaco, el alcoholismo y el tabaquismo dirigido a sus trabajadores. Para el año 2000 nace la Ley 879, también llamada Ley de Flexibilización Laboral, que permitió la intermediación de la contratación a través de cooperativas de trabajo, que en muchos casos desatienden las normas mínimas relativas a la seguridad social. Para el 2001, con la resolución 166 de este año, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se estableció el 28 de julio como el Día de la Salud en el mundo del trabajo. En el 93, con la Ley 100, se reglamenta el Sistema General de Riesgos Profesionales.
¿Qué sucedió en el periodo del 2002 al 2011? En el 2002 se crea varias normativas. Nace la Ley 776, donde se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Con esta misma ley nace la obligación de la reincorporación laboral. Con el decreto 2008 al 2003 se obliga a la afiliación de los trabajadores independientes con contratos de carácter civil, comercial o administrativo como personas naturales o jurídicas. En el 2006 nace la Ley 1010, que hace alusión al acoso laboral, protegiendo a los trabajadores de esta práctica dentro de las empresas. Con la resolución 3673 del 2008, el Ministerio de Protección Social estableció el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, que aplica a todos los empleadores, empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales. Para este mismo año, con el decreto 2646, se pretendía dar una respuesta para el manejo de los riesgos psicosociales y el estrés a los que se ven expuestos los trabajadores. En el 2009, con el decreto 2566, se actualizó la lista de enfermedades profesionales con el fin de complementar lo definido en el Sistema General de Riesgos Profesionales en cuanto a la protección de los trabajadores contra los riesgos ocupacionales. Dando continuidad con nuestra línea de tiempo, con la Ley 1562 del 2012 se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Se dio el cambio de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo. Para el año 2014, con el decreto 1507, se expide un manual, el cual da claramente las especificaciones de la pérdida de la capacidad laboral dada por un accidente de trabajo y enfermedad laboral. Para este mismo año, con el decreto 1443, se habla sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este mismo año, con el decreto 1477, se expide la nueva tabla de enfermedades donde se especifican las más usuales según las actividades económicas. Ahora, ¿qué sucedió en el 2015? Se crea el decreto 1072 emitido por el Ministerio de Trabajo, donde se establecen las directrices de obligatorio cumplimiento para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el 2019, con la resolución 2404, se adopta la batería de instrumentos para la medición del riesgo psicosocial. En este mismo año, con la resolución 0312, se establecen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que deben implementar las empresas de acuerdo a su actividad económica, el nivel de riesgo y la cantidad de trabajadores. Con la resolución 666 del 2020 se crea el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. En el 2021, con la resolución 754, se establecen los requisitos y el procedimiento para la expedición y renovación de la licencia de seguridad y salud en el trabajo. Para este mismo año, con la resolución 4272 se crean los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Para el 2022, con la resolución 2764, que deroga la resolución 2404 en 2019, se adopta la nueva batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. En este mismo año, con la resolución 40595, se crea la metodología para el diseño e implementación de los planes estratégicos de seguridad vial en las empresas. Como pudimos observar en esta línea de tiempo, se presentaron varios cambios significativos con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores y que se han convertido en elementos importantes que hoy en día las empresas optan por implementar en cumplimiento a todas estas normativas, vigilando por el bienestar de sus trabajadores. Ahora vamos a hablar sobre el cambio de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo. Este cambio refleja una evolución en el enfoque y la comprensión de las condiciones laborales y los riesgos asociados. Hubo unas diferencias entre el programa de salud ocupacional y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que este cambio se dio en el año 2012. Antes lo llamábamos programa y a partir del 2012 se empezó a llamar como sistema de gestión. Hay una norma internacional, la ISO 45001, es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y está destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.
¿Qué pretendía el programa de salud ocupacional? Su alcance era planear, organizar, ejecutar y evaluar actividades. ¿Qué hace ahora un sistema de gestión? Proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, aplicando el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. El programa de salud ocupacional tenía unos elementos que se encargaban de la medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. Los elementos ahora de un sistema de gestión habla sobre la política que debe tener una empresa, sobre su organización, planificación, aplicación, evaluación y auditoría y las acciones de mejoras, todas enfocadas en el ciclo PHVA. El objetivo del programa de salud ocupacional era preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones. Pero resulta que el programa de salud ocupacional vigilaba más la parte mental y física del trabajador. Ahora el sistema de gestión lo que hace es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo sin dejar aparte la salud mental y física de los trabajadores. Como conclusión, la diferencia significativa que se dio en este cambio es la característica de mejora continua incorporada en los sistemas de gestión y respaldada por el ciclo de mejora PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar, concebido por Denning en los 50 para supervisar los resultados de las empresas de una manera continua. Pero ¿por qué es tan importante este ciclo PHVA dentro de una organización? Hay que planificar estableciendo una política donde la alta gerencia establece los compromisos de seguridad y salud en el trabajo para sus trabajadores. De igual manera, se realiza una evaluación inicial con el fin de verificar qué tanto se ha implementado en la empresa sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se organiza el sistema una vez se hace esta evaluación inicial. Adicional a ello, se deben identificar los peligros y valorar los riesgos. Hay que establecer unos objetivos en seguridad y salud en el trabajo que debe alcanzar la empresa. Se deben establecer unos indicadores, los cuales deben ser medibles. Se deben definir los planes con asignación de recursos. Aquí es importante el músculo financiero que pueda requerir la empresa para la correcta implementación del sistema de gestión. En el hacer que gestionamos peligros y riesgos. Se establecen las medidas de prevención y control. Se adelantan acciones de prevención y preparación ante emergencias. Allí se elaboran planes, se elaboran programas, se capacita el personal, se crea una brigada de emergencias. Se adelanta la gestión del cambio. Al igual a ello, se establecen medidas en adquisiciones y contrataciones, todo lo que tiene que ver con proveedores y contratistas. ¿Qué hacemos en el verificar? Lo que hacemos es que analizamos si el planificar y el hacer se está cumpliendo o se está realizando de la mejor manera. ¿A través de qué? Auditorías internas o externas al sistema de gestión, la revisión por la alta dirección, la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En el actuar, lo que hacemos es crear acciones preventivas y correctivas del planificar, hacer y verificar, con el fin de que nuestro sistema de gestión funcione de la manera correcta y tenga una mejora continua. Esa es la importancia del ciclo PHVA para la implementación correcta del sistema de gestión dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima sesión.